encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? Si está encendido, encendido, si está encendido, encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? Aleluya. Es candela del Señor y manocina veloce, aleluya. Gloria al Señor. Acercábame a este altar de Dios y saludamos y alabamos a Dios, aleluya. Vamos a estar como si se candela, gloria a Dios. Aquel fuego que cayó, 120 una vez, aquel fuego que cayó, 120 una vez, hizo que me cortes de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, aquel fuego que cayó, 120 una vez, aquel fuego que cayó, 120 una vez, hizo que me cortes de la cabeza a los pies, hizo que me cortes de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, a los pies, de la cabeza 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 a los pies. fuego que me cortes, Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, de la cabeza a los pies. fuego que me cortes, Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, de la cabeza a los pies. fuego que me cortes, Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, de la cabeza a los pies. fuego que me cortes, Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, de la cabeza a los pies. fuego que me cortes, Fuego Pentecostés, fuego que me cortes, de la cabeza a los pies. fuego Pentecostés, Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, de la cabeza a los pies. de la cabeza a los pies, De la cabeza a los pies. de la cabeza a los pies, De la cabeza a los pies. de la cabeza a los pies, De la cabeza a los pies. de la cabeza a los pies, De la cabeza a los pies. de la cabeza a los pies, De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Fuego Pentecostés. De la cabeza a los pies. Fuego Pentecostés. Fuego Pentecostés. De la cabeza a los pies. Si está encendido, Si está encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? Si está encendido, si está encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? Si está encendido, encendido, si está encendido, encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? Si está encendido, encendido, si está encendido, encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? si está encendido, Si está encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? Si está encendido, si está encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? Si está encendido, si está encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? Si está encendido, si está encendido, encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabado sea o Senhor. A sua mão veloce. Adoramos Deus nesse momento aqui. Glorifica a sua alma. De candeira. De candeira de Deus veloce. Está aqui dentro. Está no lugar aqui. Glorifica seu nome. gloria, gloria, gloria a Dios. Recibe el fuego en esta noche. Recibe el fuego en esta noche. Oh, mira el fuego, mira el fuego. El altar está encendido. El altar está encendido. El altar está encendido. Recibe el fuego. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Recibe fuego en esta noche. El fuego
gloria, gloria, gloria a Dios. Recibe alabanza y recibe gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. El fuego del altar está encendido. ¿Quién lo apagará? Amén. ¿Quién apagará ese fuego? Nadie puede apagar ese fuego porque ese fuego está encendido. Solamente tú y yo podemos apagar ese fuego en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sean bienvenidos en esta noche. Amén. Y que Dios les bendiga ricamente. No es una sorpresa, pero pensaba que mi pastor iba a darme una sorpresa a mí, iba a predicar en esta noche. Pero Dios sabe todas las cosas, amén. Y al que se le da un encargo, no se puede negar, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción de la palabra en Génesis 22. Y mientras lo busca, alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Gloria a Dios. Génesis 22. Gloria a Dios. Mis hermanos lo tienen, Génesis 22, del 2 al 5. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Oremos por la palabra. Padre amado, Padre celestial, Padre grande, Padre que eres quien eres tú, mi Dios. Recibe toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, todo el honor tuyo te pertenece, mi Dios. Padre, aquí estamos, aquí continuamos, mi Dios, delante de tu trono de gracia, esperando una palabra de ti, Padre celestial. Que sea tú libertando cada mente que está cautiva en esta noche, que sea tú redarguyendo de pecado en esta noche, papá. Que sea tú, Padre celestial, trayendo aquella alma que no te conoce a tu pie en esta noche, mi Dios. Que sea tú sanando todo aquello que están enfermos en esta noche, mi Dios. Padre, que sea tú glorificándote con tus milagros, con tu prodigio en esta noche. Que sea tú libertando, Padre, que sea tú libertando, que sea tú libertando en esta noche, Padre. Que sea tú restaurando en esta noche, que sea tú levantando al caído, que sea tú contestando, Padre, cada pregunta en esta noche, mi Dios. Padre celestial, glorifícate en esta noche, mi Dios. Que sea tú moviéndote de una forma muy especial, mi Dios. Padre, yo solamente soy un instrumento en tus manos, mi Dios. Tú conoces la necesidad de tu pueblo en esta noche, Padre. Que sea tú usándome para la gloria y honra tuya, Padre, atando toda obra de la tiniebla en el nombre de tu amado Dios Jesús, y declarando los aires celestes libres en el nombre de Jesús, mi Dios. Prospera tu palabra en esta noche, Padre celestial, en cada corazón, mi Dios. Y yo te doy las gracias por medio de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos se pueden sentar, pero no se sienten arriba de la alabanza. Y alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. En esta noche te voy a hablar bajo el tema: en las pruebas, entrégate a Dios y resiste a la tentación. Amén. Una entrega en una parte que es para Dios, y otra parte es alejarte y resistir a la tentación. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa la palabra prueba? La palabra prueba significa acción de probar algo o alguien
para conocer sus cualidades, verificar su eficacia y saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Amén. Y la palabra tentación significa un impulso o estímulo que induce a hacer una cosa. Es dejarse vencer por el impulso que siente una persona. Amén. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Nosotros vamos a leer en Santiago 1, 13, 14. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santiago 1, 13, 14. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Esa es la definición. Otra definición ya de tentación. Muchas veces hay algunos cristianos que se les escucha decir: caramba, eso fue Dios que a mí me puso esta cosa en mi camino, para que yo pase por una experiencia. Amén. Pero Dios nunca te va a tentar. Dios nunca va a ir contrario a su palabra. Amén. Porque Dios dice que Él no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Sino que dice que por nuestra propia concupiscencia, por nuestro deseo de la carne, nosotros caemos en la tentación. Amén. Y somos seducidos y caemos en la tentación. Amén. Nosotros ahí tenemos que estar bien claro que cuando se presenta una tentación, no es de parte de Dios. Amén. Sabemos nosotros que dice en primera de Pedro 5:8 que nosotros tenemos que ser sobrios, que nosotros tenemos que velar, porque el cristiano tiene un adversario, y ese adversario es el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y tenemos que tener en cuenta que Dios nunca va contrario a su palabra. Amén, hermano. Porque cuando Dios le dio una orden a Saúl y le dijo por parte de el profeta Samuel que fuera a Amalek y que destruyera a Amalek con todo lo que él tenía. Amén. Y Saúl fue a esa misión, pero él no cumplió la misión conforme a la palabra de Dios. Amén, hermano. Cuando el profeta Samuel le dice a Saúl que espere hasta que él venga para ofrecer el sacrificio, y Saúl se desesperó porque el pueblo se desertó y ofreció el sacrificio llegando el profeta Samuel. Entonces nosotros no podemos decir que eso fue Dios que lo tentó. Amén. Entonces Dios no quiere Él no va a usarte para algo, entonces entrarte en una cosa contraria a su palabra para después desecharte. Amén. Amén, hermano. Dios prueba a sus hijos. Amén. Y nosotros tenemos que caminar de acuerdo a Dios, su palabra, en las pruebas. ¿Qué era lo que tenía que hacer Saúl? Obedecer, obediencia. Fue un mandato que se le dio: ves y destruye. Y él no lo hizo. ¿Qué fue lo que le dijo Samuel? Espera hasta que yo venga. ¿Y cuáles eran las puertas abiertas en las pruebas de Saúl? Obedecer. La primera es obediencia. En las pruebas hay que mantenerse en obediencia a la palabra de Dios. Y en la segunda era esperar con paciencia hasta que viniera el profeta Samuel. Amén. Pero Dios nunca puede ir contrario a su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Y también podemos llevar ese ejemplo también a nuestra vida diaria. Amén. Puede ser un ejemplo.
yo trabajo en una compañía y yo les suplo producto a algunos trabajadores de una escuela, amén. Y en mi casa hay una escasez económicamente, amén. Y cuando los trabajadores a mí me piden producto, yo puedo alterar esa lista sin que los trabajadores se den cuenta, amén. Los trabajadores a mí no me están mirando, pero Dios a mí sí me está mirando. En mi escasez, ¿a quién yo tengo yo que confiar? Es a Dios, amén. Es a Dios. Y entonces yo no puedo yo decir, ya como dice Romanos 28, que todo obra para bien. En ese caso, si yo tengo escasez en mi vida, yo no puedo yo decir, caramba, net ahora aquí los trabajadores a mí me están pidiendo productos. Mira que yo necesito jabón para lavar paña, yo necesito cloro, déjame yo alterar esta lista y poner uno de más. Eso no viene de parte de Dios, porque todo obra, pero tiene que obrar de acuerdo a la palabra de Dios, amén. Porque Dios dice en su palabra, los ladrones no heredarán el reino de Dios. Entonces yo no puedo decir, caramba, esto es de parte de Dios, amén, hermano, sino usar la palabra y declarar la palabra de Dios en mi prueba, en mi necesidad de Dios. Tú eres el que me tiene que abrir puertas y tú eres mi sustentador. ¿De dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de ti, amén, hermano. Pero nunca se puede actuar contrario a la palabra de Dios en las pruebas, hermano, porque Dios no tienta a nadie. Nosotros tenemos que ser sobrios. Nosotros tenemos que saber de que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente a quien devorar. Y él aprovecha esos momentos de necesidad en nuestras vidas para tirar su dardo de fuego, para hacernos caer, amén, para hacernos deslizar, para nosotros retroceder en las pruebas que Dios nos pone. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Dios probó a Abraham pidiéndole lo único que él tenía. Y Dios le dijo, vete y sacrifica lo que tú amas y lo único que tú tienes. Abraham no reclamó en su prueba. Amén. Abraham obedeció al mandato de Dios. Tú me dices que sacrifique. Él no le dijo, Padre Celestial, pero tú dijiste que este era el que me iba a heredar. Si tú me dices sacrifícalo, yo lo voy a sacrificar, porque yo atesoro tu palabra en mi mente, en mi corazón, desde el primer día que tú me dijiste que tú me ibas a dar un heredero. Y él atesoró esa palabra y él comenzó a caminar por fe en su prueba. Y así es que Dios quiere que cada uno de nosotros en nuestras pruebas comencemos a caminar por fe, creyendo la palabra de Dios, sin dudar, sin quejarnos, sin reclamarle a Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. ¿Cuál fue la eficacia de Abraham en medio de su prueba? Fue la capacidad que él tuvo, amén, de alcanzar el efecto que Dios deseaba y esperaba de Abraham tras las realizaciones en medio de su prueba, amén. Abraham le dio los resultados que Dios esperaba, amén. Confianza en Dios, amén, obediencia en Dios, creerle a Dios, amén. Él fue fiel en su prueba, amén, gloria a Dios. Desde el comienzo hasta el final, él le creyó a Dios, hermano. Él no dudó en lo que Dios le dijo, ve y haz, amén. Porque Abraham no tenía su vista en la prueba. Abraham tenía su vista en lo que Dios le había prometido a través de Isaac, amén. Ahí estaba su vista puesta, porque si su mirada, su vista había estado puesta en Isaac, hermano, de verdad yo le digo, él no lo había sacrificado, amén. Porque en nuestras pruebas, en las necesidades, no podemos tener nuestra vista puesta en las pruebas, en las circunstancias, porque vamos a deslizarnos y le vamos a fallar a Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta es en Dios, amén. Es en Dios que nuestra mirada tiene que estar
puesta, si Abraham había tenido su mirada puesta en lo único que él amaba, en lo único que él tenía, amén, en lo que Dios ya le había dado la promesa, si él había visto a Isaac y no había visto a Dios en Isaac, de verdad que no le había sacrificado a su hijo. Y eso es lo que Dios quiere, confianza en medio de nuestras pruebas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios no se enfoca en las pruebas que Él le pone a sus hijos, porque Él es que la pone. Amén. Dios se enfoca en aquellos que Él está pasando en medio de las pruebas. Amén. Gloria a Dios. Dios nunca nos enfocó en Isaac. Amén. Dios se enfocó en aquel que le estaba dando orden, que lo estaba pasando por la prueba. Dios se enfocó en Abraham, cómo él iba a reaccionar. Amén. Cómo él iba a actuar, qué él iba a decir. Amén. Porque cuando Dios pone la prueba, Dios juntamente con la prueba también da la salida, hermano. Amén. Dios pone también la salida. Amén. Y si no nos enfocamos en aquel que nos está pasando por la prueba, no vamos a salir por la prueba. No vamos a salir de esa prueba. Abraham tenía su enfoque en aquel que lo estaba pasando por la prueba, en aquel que lo prometió, en aquel que le dijo: sacrifícame lo único que tú tienes. A lo que más tú amas, sacrifícame. A lo que va a ser tu heredero, sacrifícamelo. Eso era lo que Dios le pedía a Abraham. Y él le confió a Dios. Amén. Y aún Abraham dice: esto es lo que me va a mí a heredar. Y tú a mí me dijiste que esto a mí me iba a heredar. Y él quedó confiando la palabra de Dios. En esta noche, ¿en quién tú estás confiando? ¿En tu prueba o estás confiando en tu prueba, en lo que Dios a ti te ha prometido? Dios a ti te ha prometido que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo que no te iba a dejar y no te iba a desamparar. En medio de tu prueba, ahí está Dios. Solamente hay que creer y hay que declarar la palabra. Amén. Aunque se vean las cosas imposibles. Amén. Y hay que caminar por fe en medio de las pruebas. Amén. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Acuérdate que en cada prueba hay una salida. Amén. En cada prueba hay una salida. No te enfoques en las pruebas. No te enfoques de cómo tú vas a solucionar para tú salir de la prueba, sino enfócate en aquel que te está pasando por la prueba. Amén. Que Él te dio ya la salida. Y esa salida está en tus manos. Tú tienes el cerrojo de esa puerta. Amén. Y ese cerrojo está en tu boca para tú declarar la palabra, para tú confiarle a Dios. Entrégate en tu prueba a Dios. Entrégate por completo en esa prueba y tú vas a ver la salida, porque Abraham vio la salida. Amén. Y tenemos otro ejemplo de Job. Amén. Cómo fue Job probado en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida fue él probado. Amén. Y él no quitó sus enfoques de Dios. Él no quitó su mirada de Dios. Él se quedó persistiendo en la presencia de Dios, creyéndole a Dios. Amén. Sabiendo de que Dios del polvo lo iba a volver a restaurar, que Dios lo iba a levantar, que Dios le iba a dar el doble de lo que él había perdido. Y sabemos cómo finalizó la historia de Job. Amén. Que Dios le dio más de lo que Dios le había quitado. Amén. Gloria a Dios. Enfócate en tu prueba en Dios. Entrégate por completo. Resiste a todas las ofertas que vienen a tu prueba, que van en contra de la palabra de Dios, porque eso no viene de Dios. Aunque parezca que es para solucionar tu problema, aunque parezca que es para ya solucionar tus necesidades, van en contra de la palabra de Dios. Resiste a esa oferta. Resiste a esa oferta. Tienes que resistir en esta noche y tienes que entregártele a Dios en tu prueba. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Recibe alabanza y recibe gloria, mi Dios. Santo eres Dios. Grande y poderoso eres Dios. Gloria a Dios. Y eso encierra la fe, confianza en la palabra de Dios. La palabra fe, que es
fidelidad, creerle a Dios de lo que no vemos, que sí Dios puede hacer algo, amén, en esa circunstancia, en ese problema. Para Dios nada es imposible, nada es imposible para Dios. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Para Dios es posible. ¿Qué tú estás pasando en tu vida que tú lo estás mirando imposible? En esta noche, entrégate a Dios. Para Dios nada es imposible. Confía en Dios por lo que tú estás pasando en esta noche y Dios va a abrir puertas. Amén. Gloria a Dios. Confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Esa fe es esa convicción, esa seguridad que tú tienes de la verdad o certeza de lo que siente, de lo que piensa, de lo que cree de la palabra de Dios. Esa es la convicción, creer en la palabra de Dios. No hay otra cosa en la cual el cristiano, pasando por una prueba, se pueda afirmar, se pueda arrecotar, pueda descansar en esa prueba, que no sea por medio de la palabra de Dios. Amén. Esa convicción que tú tienes de la palabra de Dios, que ninguna prueba, ninguna circunstancia, ninguna necesidad no te quite a ti esa convicción que tú tienes de la palabra de Dios. Amén. De lo que tú piensas, de lo que tú crees en la palabra de Dios, de la promesa que Dios a ti te ha dado. Gloria a Dios. Hay que creer en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios, santo eres Dios. Recibe la alabanza, recibe la gloria y recibe honra en esta noche, Dios. Santo y poderoso y maravilloso eres, Dios. A ti sea la gloria y a ti sea la alabanza, Dios. Santo y poderoso eres, Dios. Grande eres, Dios. En primera de Pedro 4:12 dice que amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña estamos pasando, como si alguna cosa extraña está aconteciendo en nuestras vidas. Un cristiano que está pasando por prueba no es algo extraño. ¿Por qué te sorprende? Como que la palabra lo dice. En primera de Pedro 4 lo dice, como si alguna cosa extraña te está aconteciendo. No es algo raro que un cristiano pase por prueba. Un cristiano tiene que pasar por prueba. Amén. No es una cosa extraña. Cuando cualquier hermano o hermana te venga a decir: ay hermano, ay hermana, estoy pasando por una prueba tremenda, como que si alguna cosa extraña te está aconteciendo. Dile así a ese hermano, a esa hermana: no es una cosa extraña. Nosotros tenemos que ser probados, dice la palabra, que no es algo extraño, que nuestra fe tiene que ser probada. Amén, hermano. No es una cosa extraña. Cosa extraña es que el cristiano que no pase por prueba, eso sí es extraño. Entonces ese cristiano tiene que revisarse por qué no está pasando por prueba. Amén. Pero no es extraño que el cristiano pase por prueba. Amén. Extraño es no pasar por prueba. Las pruebas es lo que nos afirman en los caminos de Dios. ¿Cómo fue el resultado de Abraham? Eso lo afirmó en los caminos de Dios, que le creyó a Dios por medio de esa prueba. ¿Cómo fue el resultado final de Job? Amén. ¿Cómo fue ese resultado? Porque le creyó a Dios, fue probado. Amén. No te sientes extraño cuando termina una prueba y después Dios te pasa por otra prueba. Es porque Dios te ama mucho. Caramba, y así es que Dios me ama, sí, porque eso te mantiene firme en los caminos de Dios. La prueba te acerca más a Dios. Amén. La prueba te acerca más a Dios. La prueba le aumenta la fe al cristiano. Ese es Dios. Así es que tú me amas, Dios. Sí, yo te corrijo, yo te amo. Y así es que te tengo que corregir. Así es que te tengo que amar, pasándote por prueba de candela y fuego, para probar qué hay en tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Grande eres, Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Cuando Jesús caminaba sobre las aguas, Pedro le dice: Señor, si eres tú, di la palabra. Y él le dice: claro que soy yo. Pues di la palabra para que yo venga donde ti. Ven entonces.
Y Pedro comenzó a caminar por fe en medio de su prueba a través de la palabra que le dijo Jesús. Ven a mí. Y él comenzó a caminar. Ven a mí. Y él comenzó a caminar. Pero cuando quitó la mirada de la prueba, comenzó a hundirse en su prueba. Y en su mano estaba la puerta de la salida. Y él tuvo que otra vez decir: Señor, Señor, me estoy hundiendo en la prueba. Él tuvo que aferrarse y clamar otra vez a esa palabra. Amén. Y esa palabra lo levantó otra vez y tuvo que caminar otra vez en la palabra de Dios. Amén, hermano. Hay que confiar en la palabra de Dios en medio de nuestra prueba. No quite tu mirada. No quite tu mirada, tu confianza, tu convicción que tú tienes de la palabra. Tienes que decir la palabra. Pedro comenzó a tambalearse porque la prueba comenzó a ponerse más recia en su vida. Amén. Y quitó su mirada de la palabra. ¿Y dónde fue a aferrarse otra vez? En la circunstancia. Porque vio que cuando se estaba aferrando en la circunstancia se estaba hundiendo. Y tuvo que proclamar la palabra para otra vez recobrar vida y seguir caminando. Y eso es lo que Dios quiere en esa noche. Levantarte en esa noche. Y que comience a caminar. Que comience a caminar. Que comience a caminar. Que comience a caminar por la palabra. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. La palabra de Dios dice en Número 23:19 que Dios no es hijo para mentir. Amén. Ni es hombre para arrepentirse. La palabra de Dios es un sí y un amén. Solamente hay que creer la palabra. El pastor en todos estos días ha estado predicando que hay que creer la palabra, que hay que decir la palabra en medio de la circunstancia, en medio de las pruebas, en medio de la necesidad. Él dijo: busca un versículo que se acople con esa necesidad que tú estás pasando y apréndetelo de la cabeza, porque eso es lo que te va a levantar, eso es lo que te va a dar vida, eso es lo que te va a levantar en medio de tu prueba. La palabra de Dios. No hay otra cosa, hermano. No hay otra cosa. Comienza desde esta noche y tú verás los resultados de la palabra de Dios en tu vida. En esa necesidad que tú estás pasando, busca un versículo que se acople a esa necesidad. Ay, apréndetelo de memoria. Ay, aunque tú no veas nada, la palabra de Dios dice. Y todavía tú no estás mirando nada, la palabra de Dios dice. Y tú no estás mirando nada, la palabra de Dios dice. Y así está escrito, hermano. Gloria a Dios. Y eso está dando resultado en mi vida. En su totalidad no estoy mirando la cosa 100%, porque el diablo te pone muchas veces a dudar. Ay, mira, diciendo la palabra y siempre la misma cosa, y mira que no avanza. La palabra de Dios dice, y yo creo la palabra de Dios dice, y yo creo la palabra, que esa es la que me va a levantar mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive y Cristo reina. Grande eres Dios. Gloria a 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 Dios. Santo eres Dios. Ay, recibe la alabanza, Dios. En esta noche despierta, porque no hay nada que tú te puedas aferrar. No hay ninguna garantía fuera de la palabra de Dios. Solamente te puede hundir. No hay nada fuera de la palabra de Dios que te pueda levantar en tu prueba para que sigas caminando. Gloria a Dios. No es extraño que el cristiano
pase por prueba. Extraño es que el cristiano se quede en medio de la prueba. Eso sí es extraño, que tú te quedes en medio de la prueba, cuando la palabra dice, no es extraño que pase por prueba. ¿Por qué es extraño que te quedes en medio de la prueba, sabiendo la solución, sabiendo que hay una puerta? Tú sabes que hay una puerta. Busca esa puerta, busca esa puerta. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo vive y Cristo reina. Gloria a Dios. Dios nunca te va a entrar por una prueba que Él no ponga una salida. Nunca te va a entrar por un camino que tú no encuentres el final, porque ese no es Dios. Dios no obra así. Dios no obra así, hermano. Aunque tú digas, esta prueba me está consumiendo, me está ahogando. Aleluya. Busca la salida. Busca la salida de tu prueba. Busca el final de tu camino en esa prueba, que tiene un comienzo y tiene un final en victoria. Gloria a Dios. Grande eres, Dios. Gloria a 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 Dios. Recibe alabanza y recibe gloria a Dios. Ay, santo eres Dios, ten misericordia en esa noche, Dios. Y abre los ojos del entendimiento, Dios. Y da sabiduría de tu palabra en esa noche, Dios. Grande eres, Dios. No es difícil que el cristiano sea tentado por el diablo. Amén. Nadie puede decir, difícil, yo soy tentado. Yo sé quién soy. El diablo también sabe quién tú eres. Amén. Gloria a Dios. Lo amargo es caer en la tentación. Eso sí es amargo. Amén. Pero no es difícil que el cristiano sea tentado por el diablo. Amén. Hay que resistirle al diablo. Hay que resistir a su oferta. Hay que resistir a esa tentación. Y podemos, porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Que nuestro amén que estamos diciendo en esta noche lo pongamos en práctica cuando Dios no esté pasando por esa prueba. Amén. Y no canse de tú decir, en esta noche no te cohibas por lo que yo te estoy diciendo, para que tú no digas amén, amén. Di amén y di amén con certeza y seguridad de la palabra de Dios. Amén. Porque cuando nosotros decimos amén es porque estamos de acuerdo con lo que esa persona está diciendo. Entonces cuando venga la prueba, entrégate a Dios y resiste a la tentación y verás la victoria en tus pruebas. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios así de fácil es un sí y un amén. Esa es la palabra de Dios, así fácil. Así como ustedes están diciendo amén, 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 amén. Es amén. Es amén que hay que decir en esa prueba. Es amén y decir en esa prueba. Y Dios va a dar la salida en esa prueba. Gloria a Dios. Grande eres, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recibe alabanza, Dios. Grande eres, Dios. Vamos a Génesis 22 otra vez, que casi estamos terminando. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Génesis 22. El 4 dice, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. El 5 de Génesis 22 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. ¿Cuáles fueron las palabras de Abraham cuando se estaba despidiendo de sus siervos? Abraham en esta parte no tenía que hablar en plural. Amén.
Abraham tenía que hablar en singular porque él iba a ofrecer a su hijo Isaac. Y como Abraham, para despedirse de su siervo, está diciendo: espérenlo aquí, que el muchacho y yo vamos ahí y volveremos. ¿Y por qué tú vas a volver? Abraham sabía que él iba a sacrificar a su hijo. Él sabía que él iba a sacrificar a Isaac. ¿Por qué tú estás hablando en plural cuando tienes que hablar en singular? Espérennos aquí, que el muchacho y yo iremos y yo volveré a ustedes. Pero él dijo: y volveremos, porque creyó la palabra de Dios, porque Abraham se deleitaba en esa palabra, en esa promesa que Dios le había dicho. Amén. Y él declaró la palabra. Él declaró la palabra. Él vio el lugar de lejos, y cuando vio el lugar de lejos, se despidió de su siervo, pero no se despidió de Isaac. Le dijo: yo vuelvo, y no vuelvo solo, yo vuelvo con la promesa, yo vuelvo con la victoria, yo vuelvo con lo que hay en mi mente y en mi corazón. Aleluya. Él tenía que volver solo. En tu prueba, hermano, hermana, tú no estás sola. Declara el plural en tu prueba. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En tu prueba tú no estás solo. Declara el plural en tu prueba. No te declares en singular: ay, yo solo pasando por esta prueba. Ay, yo sola pasando por esta prueba. Declara que el Padre y el Hijo están contigo en medio de la prueba. Gloria a Dios. Y Abraham, cuando ya en su último día de prueba, o su último momento de prueba, que iba a sacrificar al hijo, el ángel de Dios le dice: no le haga daño al muchacho. Y cuando él alzó sus ojos, vio un cordero trabado. Es el sacrificio que yo quiero que tú me des a mí. Yo te hice una promesa con ese hijo tuyo. Yo te hice una promesa. Y lo que Dios da no es para añadir tristeza. No es para añadir tristeza. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Confía en tu prueba en Dios. Que Dios te está diciendo en esa noche: ay, sacrifícame en esa noche. Que Dios te está pidiendo en esa noche: sacrifícalo en esa noche. Sacrifícalo en esa noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Abraham sacrificó el cordero, porque al final de la prueba, ahí está el cordero de ese sacrificio que Dios te está diciendo que sacrifique al comienzo, que tú no lo ves, pero está ahí, está ahí, está ahí. Pongámonos de pie en esa noche y adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Maravilloso eres Dios. El altar está abierto. El altar está abierto en esa noche. El altar está abierto en esa noche. No importa por la circunstancia, no importa la prueba. No es extraño que el cristiano no pase por prueba. Extraño es que a partir de esta noche tú te quedes en tu prueba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Recibe alabanza, recibe gloria, recibe honra, Dios. Habla con tu Dios en esa noche. Empujaron con violencia, en el camino tropecé, y no me mostraré, solo tu nombre adoraré. Carga más aumenta,
Gloria, gloria, gloria a Dios. Habla con tu Dios en esa noche. No importa con qué violencia te esté haciendo la prueba en esa noche. No importa los vientos que está soplando en esa noche en tu prueba. Ay, no importa. Alza tus ojos hacia el monte. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Dios. Tu socorro viene de Dios. Tu socorro viene de Dios, que creó los cielos y la tierra. De ahí viene tu socorro. De ahí viene tu socorro. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Con violencia en el camino tropecé. No me postraré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe. No me detendré, solo tu nombre adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Siempre has sido fiel, te adoraré. Yo te adoraré, yo te adoraré. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entrégate, entrégate, entrégate por completo en esa noche a Dios. Entrégate por completo, entrégate por completo en esa noche. Ay, no diga como Pedro, Dios, di la palabra la palabra está en tu boca. Pronuncia la palabra en esa noche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Espíritu Santo, satúrame y de tu unción lléname, Señor. Yo anhelo tu presencia hoy, y como llama de fuego. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Si hay una vida en esa noche, si hay una vida que no conoce de Dios en esa noche, aleluya, hoy en la noche, hoy en la noche, hoy en la noche de tú entregarle tu vida a Cristo en esa noche. No importa por la prueba que tú estás pasando,
Pero entrégale tu vida a Dios en esa noche y Dios te va a sacar de esa prueba. Dios te va a dar la victoria en esa noche. Una vida para Dios en esa noche. Una vida para Dios en esa noche que no conoce de Dios. Y si alguna vez conociste a Dios y te ha apartado de los caminos, hoy tiene oportunidad en esa noche. Hoy tiene oportunidad para reconciliarte en esa noche. Oh Padre Celestial, trae convicción de pecado en esa noche. Liberta, liberta, liberta en esa noche, Dios. Ten misericordia, Dios. Y rompe cadena, Dios. Aumenta la fe en esa noche de tus hijos, Dios. Obra en esa noche, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Habla con tu Dios y entrégatele a Dios en esa noche por completo. Cree la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que estas señales van a seguir a los que creen. Esta palabra, la palabra de Dios, esta palabra se va a cumplir en aquellos que creen. Cree en esa noche en tu pueblo. Cree, pueblo, en esa noche. Cree en esa noche, pueblo, en la palabra de Dios. Afírmate en esa noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, yugos son pudridos en esa noche. Yugos son pudridos en esa noche. Cadenas son quebradas en esa noche. En esa noche, libertad, libertad, libertad en esa noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Confía en tu Dios en esa noche. Confía en tu Dios en esa noche. Declara la palabra. Declara la palabra. Declárate vencedor en esa noche. Declárate vencedor en esa noche. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Entrégate por completo en la mano de Dios en esa noche. Entrégate por completo en la mano de Dios. Que Él tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de sus hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Recibe la alabanza, recibe la gloria, recibe honra, Dios. Santo eres, declárate, declárate en victoria en esa noche. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque a partir de esta noche es que tú vas a ser probado para ver si en verdad tú crees la palabra de Dios. Declárate en victoria. En Cristo eres más que vencedor. En Cristo eres más que vencedora. En Cristo eres más que vencedor. Aleluya. Aleluya. Declárate, declárate en esta noche. Di la palabra en esta noche. Confiesa la palabra en esta noche. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, Padre, glorifícate, 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 mi Dios, en esta noche. Y obra en cada una de tus hijos tuyos que ha pasado delante, Dios. Tú eres fiel a tu palabra. Padre, gracias, gracias, gracias por tu palabra en esta noche. Prospera en cada corazón, mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, dele gracias en esta noche, aleluya. Dele gracias. Dele gracias al Señor, aleluya. Él está aquí en esta noche, aleluya. Si quieres quedar en el altar, quédate en el altar. Toma tu tiempo, aleluya. Alabanza a Jesús.
Alabanza a Jesús, aleluya. Glorificado sea Jesús. Alléluia. Adora, adora, adora a Dios. Adorez, adorez, adorez mon Dieu, adorez mon Dieu. Adora a Dios en esta noche. Iglesia, cierra tus ojos. Fermez les yeux, l'église. Su presencia está aquí. Alabanza a Présence Jesús. ici. Su presencia está en este lugar. Présence bon Dieu dans place là. Oh, adórale, adórale, adórale. Adorez, adorez mon Dieu. Dios te ha tocado en esta Bon noche. Dieu a touché à soi. Dios te ha tocado en Bon esta Dieu a noche. touché à soi. Oh, bendito sea el Señor. Béni soit le nom de Dieu. Cree, cree a Dios en esta Et noche y verás su confiance en mon gloria. Dieu à soi. Cree a Dios y verás su gloria. Ouais, la bon Alabanza Dieu a va voir la Jesús. gloire. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Fermez les yeux, levez mes yeux. Deja que el Espíritu Santo ministre a tu vida en esta Mon Dieu noche. mise dans la vie à soi. Oh, alabanza a Jesús. Alabanza al Señor, aleluya. Alabanza a Jesús. Alabanza a Dios. Oh, su gloria está aquí. Gloire ici. Deja que Él haga su obra. Deja que haga Il su fait obra. travail. Él quiere hacer algo más en esta Il noche. veut faire bagarre à quoi faire. Él quiere hacer algo más en Il esta veut faire noche. bagarre à quoi faire. El Señor quiere hacer algo más en Bon Dieu esta veut faire noche. bagarre à quoi faire. Oh, alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Espíritu Santo de Dios. L'Esprit de Dieu. Espíritu Santo de Dios, ahora. L'Esprit mon Dieu, Kounia. Ahora. Kounia. Produce fe. Produit tout faire soi. Uramasweke Maisaya. Irakima Isweke. Usekima Iswira Kimai. Irabeke Iswatake Isake. Swirabakima Maiswika Maiseya. Uramake Isweke Eiseke. Irabekima Mama Maiseya. Orabake Satake Baba Isaya. Swirabake Isake. Urabake Iswike Baba Isatake Isaya. Irabake Iswike Baba Isaya. Iglesia, levanta tu mano y arrebata lo que es tuyo. Levez-vous en l'air, prends sa foi à soi. El culto no ha terminado. Service n'a pas encore fini. Dios no ha terminado aún. Él lo ha terminado. Arabake Isaya. Rompe la rutina. Rompe la rutina ahora. Rompe la rutina. Levanta. Levanta ahora. Swirabaka Shakabesea. Ikrabaka Masakabesaya. Swerebeke Sakai Serebeka Mama. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jehová, aleluya. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Alabanza a Jesús. Louange à Dieu. Oh, gloria a Jesús. Gloire à Jésus. Si quieres ver la gloria de Dios, Si vous voulez voir la gloire de Dieu, rompe con rutina. coupez avec routine. Si Dios quiere seguir, Él sigue. Si bon Dieu voulait continuer, la El culto no termina a las 8:30. Le service n'a pas encore El terminé. culto termina cuando el Espíritu Santo dice que ya este day arabaka y saca, saca maicera, sueca y saca maicera. Rompe rutina, arrebata. Toma lo que es tuyo en esta noche. Y arabaka y saca maicera. Gracias, Padre, dele gracias. Merci, papa. Dele gracias en esta noche. Dis bon Dieu merci à soi. Gracias, Jesús. Merci Jésus. 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 Gracias, Padre. Merci Seigneur. Alabanza, Jesús. Maravilloso tú eres.
Santo tú eres. Alléluia. Santo tú eres. Santo tú eres. Santo tú eres, Jehová. Santo tú eres. Santo tú eres. Alabanza, Jesús. Gracias, Jesús. Merci, Seigneur. Mis hermanos pueden tomar asiento, aleluya. Nous allons chuter ensemble, bien-aimés. Gloria a Jesús. En nuestras mentes, Dans l'idée ça, en nuestras mentes, dans mémoire nous, l'idée nous, con nuestras actitudes, avec habitude ça, yo, podemos limitar a nous Dios. capables limiter bon Dieu. No está ingesteld. Estamos a veces como Il n'est pas programados. forcément qu'on a proclamé. El mensaje terminó. Le message là terminé. Ay, yo no he recibido. Aïe, on va recevoir. Será el siguiente culto. C'est va, peut-être c'est va dans le service suivant. Dios no está aquí. Sigue obrando. Bon Dieu, il est là, la continue de travail là. La palabra es solamente el principio del proceso que Dios va a obrar en tu vida. Parole là, c'est le principe, ça que bon Dieu va faire dans la vie. No seas programado. Pas arrêter à proclamer. El culto termina cuando usted recibe lo que vino a buscar. Le service là fini, là que vous recevoir, sans venir chercher. Cuando Dios habla es porque Él habló. Là que bon Dieu parlait parce qu'il parlait. Usted puede arrebatar Toi prends, lo que es de usted. ça pour Rompe con la rutina. couper à routine. Rompe con la rutina. Couper avec routine. Rompe con la Couper rutina. avec routine. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Todo es tuyo, aleluya. Tout c'est pour. Esa mujer sufrió 12 años. Femme qui a gagné perdition pendant 12 ans, Tenía muchos argumentos il a gagné un pile argument para no recibir de Dios. pour ne pas recevoir de Dieu. Pero un día dijo, Mais un jour, il dit, romperé con todo protocolo. je pourrais le craser à tout protocole. No importa que la mujer no puede estar en medio de ese grupo de hombres. Ça va pas importer si je ne suis pas capable de mettre un groupe mondiaux. No importa que tengo flujo de sangre y no puedo estar en la gente. Ça va pas intéresser de gagner perdition sans, il n'est pas capable de mettre un monde. No importa que hay multitud. Ça va pas intéresser de gagner un gros full monde. Tengo una necesidad Moi qui ont nécessité. y hasta hoy cargo con esa prueba. Et puis c'est jeudi à m'a chargé épreuve ça. Hoy Dios me va a ayudar. Jeudi à même bon Dieu va l'aider. Hoy Dios me va a sanar. Jeudi à bon Dieu va le guérir. Hoy Dios va a cambiar eso. Jeudi à bon Dieu va changer ça. Y recibió Et puis il recevoir cuando ella tomó la decisión. pendant que tu prends décision. Amén, hermanos. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Dios es Bon maravilloso. Dieu merveilleux. Dios es precioso. Bon Dieu précieux. Saludamos a todos aquellos que están sintonizando Salut por tout le medio de monde. Facebook. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Amén. Dios bendiga a mi hermana ricamente. Bon Dieu bénit richement. Yo tenía que estar en Sendistazos ahora. Dans le moment ça me déroule dans cet instant.